Yo quisiera platicarles un poco acerca de lo que es mi tema de tesis. Yo en un principio empecé a investigar sobre el comercio de nieve en el siglo XVIII en la Nueva España, pero ya indagando sobre las fuentes y todo el trabajo de archivo, me llegué a la conclusión, o esto me llevó a que realmente es un tema más amplio. O sea, yo en un principio trataba como solamente a exponer cómo se recolectaba, se transportaba y se vendía la nieve que se extraía o se cortaba de algunas montañas. Pero pues ya en la práctica, pues me di cuenta que básicamente es una historia de la refrigeración. Es hablar exactamente de cómo la humanidad aprendió a congelar o a usar el hielo o la nieve para congelar ciertos alimentos y también para ciertos fines médicos. Es decir, ya una vez que la nieve fue pues recolectada, va a servir para ciertos padecimientos de aquella época. Y por el otro lado, pues también va a ser muy evidente, pues que la nieve va a ser utilizada con fines gastronómicos, es decir, va a ser para que se perfeccione hasta lo que hoy en día llamamos los helados. Entonces, pues me gustaría compartirles mi presentación que hice y bueno, soy nueva en esto, así que espero que la puedan ver. A ver, denme unos minutos. Sí, sí la pueden ver. Sí, ¿verdad? Sí, pues este, finalmente la nieve, pues no es más que un fenómeno meteorológico. Es decir, que hace más de 200 años fue un recurso suntuario que originó lo que hoy en día es tan común para nosotros, es decir, la refrigeración. Y hablar del comercio de la nieve es también hablar de cómo la humanidad aprendió a implementar en su vida diaria la congelación. Entonces, yo aquí revisando algunas fuentes y hay varios escritores y algunos historiadores siempre hacen mención a que esto de usar la nieve como refrigerante, pues se dio desde la antigüedad, o sea, no fue algo que se fue aprendiendo poco a poco. Entonces, algunos autores mencionan que las primeras, eh, digámoslo así, civilizaciones que empezaron a usar la nieve, pues fueron en Mesopotamia, y ahí ellos mencionan que se transportaba y se almacenaba la nieve que era extraída de las montañas de Anatolia. Y por ejemplo, también otro caso que he encontrado o que ellos hacen referencia es que en Egipto se han encontrado evidencias de que ellos enterraban vasijas en la arena con agua tapadas con hojas durante la noche. Es decir, que ellos buscaban congelar el agua y poder utilizarla después, ya sea para preparar algunas bebidas o como refrigerante más que nada. Entonces, pues esto realmente pues fue avanzando y con el paso del tiempo, pues hubo otros, digamos, otros médicos que también se dieron a la tarea de investigar, pues con, digamos, lo que, como algunas pros y contra que tenía el utilizar la nieve. Por ejemplo, también he encontrado que algunos médicos, como Galeno y Avicena, van a escribir algunos tratados sobre la nieve, cómo utilizarla. Y es que, por ejemplo, más adelante, también otros médicos y botánicos se dieron a la tarea
de ya escribir tratados sobre la nieve. Y por ejemplo, yo ya más adelante encontré algunos tratados que se pueden consultar en línea, que prácticamente son del siglo XVII, pero, o sea, aquí lo que se me hace muy, pues, o sea, lo que me llama mucho la atención es que hayan surgido estos tratados que demuestren o traten de, de, de presentar los pros y contras de usar la nieve. Por ejemplo, aquí tenemos el de Francisco Franco, que él en el siglo XVII escribió el Tratado de la Nieve y del uso de ella. Entonces, o sea, más adelante, él hace como todo un análisis de cómo debería de usarse la nieve, no dónde debería de recogerse, dónde debería de almacenarse. Y por ejemplo, también otro ejemplo es el de, bueno, este lo tengo más adelante, pero bueno, también otro ejemplo es el de Nicolás Monardes, que habla sobre el Tratado de la Nieve y el beber frío. Entonces, en algunos casos ellos mencionan que para quién debería de ingerir nieve, la forma y hasta a veces en los horarios. O sea, eso también a mí se me hace pues muy interesante. Y bueno, aquí están otros ejemplos de otros tratados que he encontrado. Y por ejemplo, está el de Francisco Mico, que lo titula Alivio de los sedientos, en el cual se trata la necesidad que tenemos de beber frío y refrescado con nieve. Y aquí él hace alguna mención acerca de que no se debería de comer así nieve en exceso porque eso provocaban calambres. Y por ejemplo, aquí otro tratado que encontré es el de Alonso de Burgos, y él menciona que había veces en que no debía de darse la nieve a niños menores, así como de 13 años, ni a gente mayor de 60. Entonces, pues, esto prácticamente pues refleja como los primeros descubrimientos o que había sobre la nieve, o cómo debería de usarse con fines medicinales. Y bueno, como les dije en un principio, pues esto de investigar sobre los usos de la nieve, pues me ha llevado a encontrar que la nieve, pues, sirvió como método refrigerante. Y aquí se me hizo muy interesante ponerles esta pintura de Rembrandt, porque, bueno, les voy a explicar un poco acerca del contexto de esta pintura. Y refleja exactamente una autopsia pública que se hizo en el siglo XVII. Entonces, aquí este pintor Rembrandt le fue encomendado que, pues que captara este momento, porque lo que se me hace así súper interesante es que solamente se podía llevar una lección de anatomía al año. Esto es, que debería solamente de practicarse en diciembre. Y esto es porque en diciembre, pues obviamente en esos países hace mucho frío, y entonces esto permitía que, pues que el cuerpo se conservara mejor. Entonces, aquí esto para mí se me hace como muy evidente, como esto de usar o de los primeros principios de la refrigeración o de mantener los cuerpos, porque finalmente este ejemplo va a ser esencial para un caso en específico que encontré en cómo se usaba la nieve en Veracruz. Entonces, para mí esto se me hizo así como súper interesante ponérselos, porque habla acerca de cómo se va a buscar mantener o refrigerarse el cuerpo. Y bueno, pues otro
ejemplo que también encontré acerca de cómo debía o cómo tratan, ¿no? De seguir, pues no sé cómo llamarlo, practicarlo o esto de los métodos de refrigeración, pues es también con Francis Bacon, que fue un filósofo y político, y pues él también se dio a la tarea de investigar o de tratar de llevar ciertos experimentos acerca de la refrigeración. Y, o sea, hasta eso parecieron como un poco absurdo, pero pues finalmente él, haciendo uno de sus experimentos en el siglo XVII, pues se le ocurrió enterrar un pollo en la nieve para ver si se conservaba o qué tanto se mantenía fresco. Y esto le originó a él, bueno, pues eh, que le diera neumonía y pues al final de eso murió. Pero, o sea, para mí esto se me hace como también bien evidente, como esto de mantener o seguir, ¿no? Buscando como más métodos de refrigeración y de seguir experimentando con la nieve, ¿no? Entonces, pues quería como exponerles así muy breve como esta parte de pues de los métodos que se usaban antes para conservar algunos alimentos y hasta a veces algunos cuerpos. Y bueno, pues ya una vez siguiendo esto, y pues obvio, para arrancar o partir, o ya más les hablar acerca de cómo se recolectaba o se transportaba la nieve aquí en América, punto de partida comenzar así hablando de cómo era aquí en la Nueva España, sin antes como investigar cómo había sido allá en España. Y pues bueno, encontré con algunas fuentes y ellos mencionan que existió en España un, pues una forma ya muy institucional que empleó la corona, que se llamó la Casa Arbitrio de la Nieve. Es decir, que la corona le cedía a particulares que se ocuparan de ciertos locales o establecimientos en las principales plazas para que ahí pudieran vender la nieve, con la condición de que en estos locales pues se vendiera la nieve en los meses más calurosos, es decir, que fuera de mayo a octubre. Entonces ya una vez que la corona le cedía como este derecho a un particular para que pudiera explotar pues este negocio, pues a esta persona recibía o se le llamaba quinto y millón de nieve. El tiempo que esta persona tenía que arrendar pues este negocio o como digámoslo como este estanco, pues oscilaba entre los 7 y los 12 años. Pero a su vez la Real Hacienda, como para ayudarle a esta persona que se iba a dedicar al negocio de vender la nieve en estas plazas, pues le daba como un cierto privilegio de poder construir algunos pozos en las montañas. Esto es con el fin de que se pudiera recolectar la nieve y hasta había veces en que se buscaba que se pudiera almacenar por más de un año para que en algunas ocasiones que no llegaba a nevar tanto, no existiera esta escasez. Entonces, para esto eran pues estos pozos para que se pudiera almacenar la nieve. Y bueno, aquí, bueno, buscando en algunas fuentes, encontré digámoslo, dibujo y entonces, pues exactamente refleja, ¿no? Todo, o cómo estaba compuesto, o cómo lo construyeron este pozo, ¿no? O sea, y que fuera viable. De hecho, hasta encontré una descripción
de cómo funcionaban estos pozos allá en España, porque, bueno, estaban organizados así jerárquicamente. Cada quien o la persona que se hacía cargo tenía como su, su puesto, y además, aparte de que la corona era como la que era dueña de este derecho exclusivo de vender nieve, pues también había los cuidadores, también había otras personas que se llamaban los mozos, y por último estaban los arrieros, que estas personas eran las que se dedicaban a carrear la nieve durante la noche. Y, por ejemplo, ellos lo que hacían era oprimir, bueno, digamos, compactarla dentro del pozo, y esperaban a que los demás arrieros, pues ya una vez que y llegaban y depositaban más nieve, pues ellos seguían ahí por turnos, pues compactándola, porque aquí este autor que consulté menciona que no podían estar mucho tiempo dentro del pozo porque, pues obviamente los pies se les congelaban, aunque ellos usaban algunas, como un calzado especial, pero solamente él lo describe como que se envolvían con un cierto piel para poder compactar la nieve. Pero pues este trabajo era turnado, o sea, no era así que estuvieran ya mucho tiempo compactando la nieve. Entonces, pues, digamos lo que es, bueno, y también otra cosa que encontré es, pues, las medidas de estos pozos. Y bueno, que estos pozos no van a estar, van a estar construidos de cierta forma, pero a ciertas distancias. Es decir, antes de que se llegara a construir uno, se va a llevar como un estudio para ver exactamente, que sean estratégicamente de a cierta distancia, y además de que tenían 10 metros de profundidad y tenían un diámetro de 5 metros. Y además tenían un techo abovedado, y que en algunas ocasiones pues estaba recubierto con paja para que como para que de cierta forma nos evitar que se derritiera la nieve. Y bueno, también lo que encontré que fue como muy característico de la venta de nieve en España fue que hubo ciertos clérigos que ellos también se dijeron, pues nosotros tenemos como la solvencia económica, podemos construir nuestros pozos. Entonces ellos también adquirían como esta licencia con la corona para poder tener su propio pozo y dedicarse a la venta de nieve. Y bueno, pues entonces ya una vez que se recolectaba la nieve, pues se vendía en estas plazas, y en estas plazas pues ya la última, digamos que la última función que tenía la nieve pues era para poder elaborar los sorbetes de sabores que se vendían en estas plazas. Entonces, pues esto es como a grandes rasgos cómo fue la venta de nieve en España. Pero, pues ya para poder ahondar más de cómo fue aquí en América, pues les voy a platicar ahora que una vez que existió como este tipo de venta exclusiva de nieve en España, pues también se dio aquí en América. Y nada más que aquí lo que he notado es que no existieron los mismos problemas que en España. O sea, aquí va a ser pues bien evidente como ciertos factores que se dieron con los mismos asentistas,
problemas entre la Real Hacienda y los asentistas, y también pues súper importante pues quien se dedicaba a la recolección y cortar la nieve de los volcanes pues eran los indios. Entonces, bueno, pues ya una vez que aquí en España existió la Real Hacienda, pues también aquí en la América existió la misma institución. Esta institución de la Real Hacienda, pues en su función principal era recabar como todas las ganancias que se originaban en sus colonias. Entonces, pues era una forma de, pues de, como de concentrar todo lo que se originaba, todo lo sobre los impuestos, sobre la venta de alcabalas, o sea, todo lo que conllevaba la recaudación, pues todo estaba a cargo de la Real Hacienda. Entonces, pues lo que he notado es que uno, o parte como de esta estrategia que tuvo la Real Hacienda para poder adquirir como más ingresos, pues fue la venta de, o pues esta renta de licencias, ¿no? Que en ese entonces pues les llamó los estancos. Y es decir, los estancos pues fueron este derecho exclusivo que cedía la Real Hacienda a un particular para que éste a su vez pudiera hacerse cargo del negocio. Es decir, pues le cedía los derechos de poder vender ciertos géneros que no estaban al alcance de toda la gente. Por ejemplo, estos estancos, hubo algunos que fueron cosas como tan indispensables como la sal, el tabaco, la pólvora, e incluso también existió el estanco del papel sellado, de los naipes, y en algunos casos también la corona también se dio como estos derechos exclusivos para que existiera el estanco de ciertos servicios. Por ejemplo, también ponía a la venta como quien se quisiera hacer cargo de la limpieza de las calles. Entonces, la Real Hacienda, pues a su vez, ya una vez que pues sacaba como a la venta estos estancos, la gente que estuviera interesada en hacerse cargo de pues de este negocio, tenía que acudir ante la Real Hacienda y pues proponerle, ¿no? Yo por los 5 años que quiero como arrendar el estanco, pues yo propongo dar cierta cantidad. Entonces, en algunas veces la Real Hacienda les proponía o les ofrecía a estas personas que mejoraran su postura, es decir, que ofrecieran más dinero a la corona para que, para que se les pudiera conceder o ceder esas licencias. Entonces, en algunos casos, estas personas que quisieran el asiento, pues sí, ofrecían más dinero, y pues en algunos casos, pues ya ellos así van a desistir y ya no van a continuar con la oferta. Pero lo característico que fue, porque pues esto del estanco de la nieve, pues que no fue un género como los demás. Es decir, los demás géneros pues podían almacenarse mucho tiempo, y al menos la nieve pues es un género que no puede, pues no lo puedes preservar tanto tiempo. O sea, entonces esto va a hacer que en algunos casos se le concedan ciertos privilegios a la persona que se le cedía el asiento de la nieve. Y bueno, aquí ya una vez que la Real Hacienda pues sí accedía un poco como a concederle esta licencia a esta persona,
pues esta persona pasaba a ser el asentista. Entonces, esta persona, una vez que ya se hacía cargo del negocio, del comercio de la nieve, pues entonces él tenía que buscarse así por sus medios quien fuera a recolectar la nieve, tenía que comprarle a su sucesor, el que había tenido el estanco de la nieve antes que él, todos sus utensilios, tenía que pagárselos así tal cual como había la otra persona había invertido. Tenía aparte que tener abierto el negocio del estanco como desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, era casi todo el día. Y pues para esto, pues la Real Hacienda pues también como que le daba ciertos privilegios a él, o sí, como ciertos derechos que lo respaldaban por ser el único que iba a vender la nieve en la ciudad, ¿no? Entonces, había veces en que se le concediera o se le concedía que que nadie a 5 leguas a la redonda pudiera vender nieve. Y que cuando se iba a recolectar nieve de algún volcán y llegara a pasar por la garita de la ciudad, pues que como es un género o es un artículo que fácil que no dura, pues entonces no pasaba por cierto control como los otros productos pasaban por la garita, o sea, no pasaba así por una inspección tan rigurosa y entonces cuando llegaba alguna carga con nieve a las garitas, pues entonces ahí le daban como el acceso rápido, ¿no? Lo dejaban pasar. Entonces, también estos como derechos exclusivos de la venta de nieve no solamente existieron en la Ciudad de México, también encontré que se vendían en otras ciudades. ¿Y qué fue lo característico o cuál era la condición para que existiera un estanco de la nieve? Pues era que estuvieran cerca de alguna montaña pues nevada o que se dieran como cierto clima para que pudiera ahí llegar a nevar. Entonces encontré que en las ciudades, por ejemplo, de Tlaxcala, en la de Puebla, en la de Veracruz, Querétaro y Valladolid, pues existió el estanco de la nieve. Y entonces aquí cada ciudad ha tenido como cierta particularidad. Y pues lo que más me he enfocado, pues ha sido sobre el estanco de la nieve, pero en la ciudad de Veracruz. Porque he visto como en otras ciudades que más bien van a tratar, o la mayoría de los documentos que he encontrado es que solamente hablan sobre los derechos que se les daba a la corona a los asentistas. O sea, no ha sido la documentación tan rica como la de Veracruz y la de México, que hablan en específico de cómo bajaban la nieve, los horarios, los problemas que existió, a comparación, por ejemplo, como de Querétaro, que solamente he encontrado que como los derechos exclusivos que se le dieron a tal persona para que arrendara el asiento por tal cantidad. Y después así otro documento como más aislado que también habla acerca de que se le concedió el asiento a otra persona por otros años y la cantidad. Entonces, pues aquí yo quisiera como más adelante poderles hablar ya exactamente de la Ciudad de México y de Veracruz, porque pues sí, es donde he encontrado como más documentos que hablan como de situaciones bien en específico. Bueno, entonces, también quise aquí ponerles como un poco de los derechos y obligaciones que tuvo el asentista.
Y, por ejemplo, también otra de las cosas que fueron vitales, pues fue que nadie podía introducir nieve a estas ciudades más que él. Es decir, se trataba un poco de contrarrestar el contrabando. Y es que aunque sí es como sí fue una práctica difícil el ir y extraer la nieve, pues finalmente pues existió el contrabando, o sea, hubo gente que también sabía como las rutas y que pues la vendía clandestinamente. Y por ejemplo, he encontrado en este autor que se llama Martín González de la Vara, que menciona que el contrabando también se dio, por ejemplo, esta compra ilegal de nieve se dio en algunos conventos, ¿no? Y entonces, pues él hace como que cierta eh, afirmación, pues que a lo mejor era como para que algunas monjas, pues hicieran pues algunos helados o sorbetes, ¿no? Y pues es que realmente adquirir pues la nieve ya de forma clandestina, pues sí va a reducir su costo, ¿no? Hay que pensar que el precio de la libra de nieve pues era de $1, entonces eso es muy caro y que no estaba, o que la nieve no era un producto un género, alguien lo pudiera comprar tan fácil. Entonces, pues finalmente, pues esto del contrabando fue así como bien, siempre va a estar presente en algunas, edictos sí, como algunos edictos que va a publicar la Real Hacienda. O sea, siempre cada vez que va, a concederle a algún asentista como sus derechos o el tiempo que lo iba a arrendar y la cantidad, la Real Hacienda pues siempre va a hacer hincapié en que se le va a dar como cierta eh, resguardo de sus derechos ante el contrabando. Es decir, en algunos casos cuando se descubría que alguien estaba metiendo nieve así ilegalmente, pues lo que hacían era recogerle, o más bien quitarle así las mulas y todos los utensilios y herramientas que utilizaba para extraerla ilegalmente y se le daban al asentista para que eso fuera como una forma de pago pues de las ciertas ganancias que, pues que perdía, ¿no? Porque pues estas personas pues bien, pues más abusadas pues introducían nieve ilegalmente. Y bueno, entonces, pues esto es prácticamente como los derechos y obligaciones que tuvo el asentista o la relación que tuvo con la Real Hacienda cuando él ya asumía el cargo. Y bueno, como les mencionaba, pues él no, prácticamente él tenía que buscar los medios para ir bueno, y buscar quién fuera a cortar la nieve o quién la fuera y la trajera hasta acá, hasta la Ciudad de México, o por ejemplo en Veracruz, quién la llevara hasta el puerto de Veracruz. Y pues, ¿quién va a hacer ese trabajo? Pues más que los indios. Y pues ahí lo que he encontrado es que el problema que derivó fue que va a haber un momento en que los indios no van a querer trabajar en la recolección y traslado de la nieve. Va a ser un trabajo muy pesado. En algunos casos, por ejemplo, en Veracruz, encontré que ellos van a llegar hasta morir porque ya bajar la nieve desde el pico de Orizaba, para algunos era hasta quedarse ciegos. Y en algunos casos, una vez que ellos podían cortar la nieve, la bajaban en balsas por el río Jamapa.
Entonces, porque ya una vez que ellos hacían toda esa travesía, pues la tenían que llevar hasta el puerto de Veracruz. Pero pues va a haber algunos casos en que van a perderse eh, en las rutas que ellos mismos iban como trazando, y además en algunos casos hasta se va a voltear la canoa con la nieve y van a morir ahogados. Entonces, pues para mí esto se me hace así súper impresionante, y pues va a haber el momento en el que los indios ya no quieren bajar la nieve, y entonces van a tratar de tener como cierto, van a buscar como el privilegio o ante la Real Hacienda para que ellos ya no sean obligados a trabajar en esto. Pero ahí se va a dar una disputa con los asentistas, porque pues ellos finalmente pues tienen el negocio, no pueden, ellos tienen que seguir pagándole a la Real Hacienda. O sea, para ellos era pues impensable, ¿no? Que se quedaran sin la nieve. Y entonces va a haber un momento en el que la, la corona les va a ceder un derecho a los indios para que no sean obligados. Y si ellos no son bien pagados, nadie, no pueden obligarlos a que bajen la nieve. Entonces, esto va a hacer que, pues finalmente, pues el asentista tenga que aumentar un poco el precio, no solamente como de los insumos, ¿no? O sea, esto va a implicar pues un poco más de pérdidas para el asentista. Y al final, pues para los asentistas, para ellos ya no va a ser redituable dedicarse al trabajo o a la venta de nieve. Entonces, ellos lo que van a buscar va a ser desistir del negocio antes de que concluya pues, su plazo, que eran 5 años. Y entonces la corona, lo que les va o la Real Hacienda en conjunto, pues les va a decir que no. O sea, no pueden abandonar el negocio, y siempre se les va a, pues, a proponer que continúen, o sea, que no lo pueden abandonar, ¿no? Entonces ellos siempre van a estar como en esta lucha constante o tratando de convencer a los indios de que trabajen para ellos, pero pues por el otro lado, pues los indios se van a negar. Y aparte, pues lo que van a hacer los asentistas es que se van a ver en una situación así de verse endeudados. O sea, ya para ellos ya no es un negocio redituable, pero, o sea, otro conflicto de ellos, pues fue que como no podían dejar el negocio, no podían, pues, supongamos, concluir los 5 años, y ya concluidos esos 5 años, ellos poder como ya dejar el negocio y dedicarse a otra cosa. O sea, para ese entonces, una vez que ellos concluían su contrato de los 5 años, pues tenían que, mientras no se presentara ningún nuevo asentista queriendo continuar con el trabajo, pues ellos no podían abandonarlo así, ¿no? A decir, bueno, ya, ya no quiero continuar. Entonces ellos tenían que seguir todavía, pues pagando la renta, tenían que seguir buscando como los medios para seguir vendiendo la nieve en los estancos, pero esto va a originar como el que nadie quiera o que no haya nuevos postores. O sea, ya nadie va a querer hacerse cargo del comercio de la nieve. Y entonces eso va a originar a que pues que siga continuando o se vuelva como un oficio de generación en generación. Como ellos ya no podían abandonar el negocio, pues pues van a pasar así años, y entonces su familia va a seguir manteniendo los mismos herramientas, porque otra cosa curiosa es que ellos no podían deshacerse tampoco de las herramientas.
O sea, una vez que el asentista adquiría el estanco de la nieve, pues eso implicaba eh, adquirir todo, o sea, las, las, las mulas, cosas así como tan sencillas como para preparar los helados, las barretas para la nieve, o sea, todo eso ellos no era que lo pudieran vender la herramienta, por otro lado, o sea, ellos tenían que seguir continuando con el negocio y entonces esto va a originar a que pues este oficio pues siga perdurando pues por varias generaciones. Y, por ejemplo, esto también lo encontré en Veracruz, que va a existir una familia que, que se dedicó así como por años siempre al comercio de la nieve. Y ellos siempre, como que se les estuvo dando como cierto, o en ese entonces como que la Real Hacienda como que se relajó un poco y les dijo, bueno, mientras no se presente ningún postor, ustedes pueden seguir administrando el negocio siempre y cuando haya nieve. Entonces, pues ellos se confiaron y lo malo fue que para el siglo XVIII va a llegar, o bueno, o van a cambiar las ideas, ¿no? Entonces va a surgir la ilustración, va a llegar nuevas ideas a la corona y en el siglo XVIII el rey va a mandar a la Nueva España a José de Galvez. José de Galvez va a tener como el, la misión de venir a la Nueva España y de revisar cómo se estaban llevando las cuentas de la Real Hacienda. Entonces, pues obviamente revisó los del estanco de la nieve y dijo, no, o sea, se está perdiendo mucho dinero. Y entonces, fue cuando ya así les dijo exactamente a esta familia que pues tenía que pagar todo, como todo lo que en algún momento a ellos se les había como perdonado. Entonces, pues ellos van a entablar un pleito así enorme contra la Real Hacienda para no pagar pues todos estos años que de cierta forma estuvieron como o tuvieron cierta flexibilidad de seguir manteniendo el estanco sin que se les aumentara la renta y aparte había sido como un precio muy, muy bajo. Entonces, pues este visitador José de Galvez va a reformar como varias cosas y va a hacer nuevas disposiciones también para el estanco de la nieve. Y bueno, también por aquí encontré, quería mostrarles esta imagen, que bueno, no es del siglo XVIII, pero pues, o sea, muestra cómo ya parte del siglo XX, pues todavía se seguía haciendo pues se seguía bajando la nieve, ¿no? O ya el hielo, como todavía como para llevarla a vender como a los pueblitos más, más cercanos a algunas ciudades de los volcanes. Y bueno, pues después de como de todo este panorama de cómo se recolectaba, se transportaba, se vendía, pues lo que he encontrado también es que una vez que ya, pues ahora sí que se lograba convencer a los indios de que bajaran la nieve, siempre y cuando fueran bien pagados y demás, eh, pues va a ser fundamental que haya nieve en los locales, es decir, en el estanco. ¿Y por qué? Porque va a haber un surgimiento de que la nieve es de vital importancia para las enfermedades, por ejemplo, como el vómito negro, la fiebre amarilla. Se van a dar cuenta también que usando la nieve, pues se bajaba la temperatura. Entonces, pues va a ser así súper necesaria
que siempre exista nieve en el estanco. Y, por ejemplo, también lo que he encontrado es que ciertos médicos le van a pedir a la Real Hacienda, este, pues que no puede dejar de haber nieve en el estanco, ¿no? O sea, que para ellos es así como fundamental y más, por ejemplo, en el puerto de Veracruz, que finalmente en el siglo XVIII va a haber van a existir todas estas epidemias que se dieron en todas estas flotas que llegaban al puerto y pues van a sufrir, como les decía, del vómito negro, de la fiebre amarilla y ante esta epidemia, pues ellos van a, va a ser así súper necesaria la nieve. Y por ejemplo, también otra cosa que encontré, pues fue que eh, van a requerir, así los médicos, así tal cual lo ponen, que necesitan la nieve para refrigerar a los muertos. Entonces, pues, o sea, yo lo que he encontrado, pues es que está otra vez como bien evidente esta forma, como lo había yo puesto en un principio de la pintura de Rembrandt, pues de cómo, ante la falta de poder refrigerar mecánicamente algún cuerpo o la comida, pues entonces en este siglo, pues finalmente va a ser la nieve, o sea, no va a haber otro género más que la nieve, ¿no? O sea, esto va a ser, eso se me hace así como súper interesante. Y aparte que ya va a ser hasta después del siglo XIX que, que va a llegar aquí a México y como ciertos tratados y ciertos máquinas ya para poder refrigerar los alimentos y también como poder refrigerar los cuerpos. Y bueno, entonces para mí así esto ha sido como pues fundamental porque es como les comentaba en un principio, o sea, yo investigando esto, pues ya me di cuenta que esto del comercio de la nieve no solamente era pues como esta parte de los asentistas, como de cuánto pagaban, las condiciones que se les daba y o sea, como esto lleva a ir más allá, ¿no? Como es como un poco la historia de la refrigeración y que aparte no solamente pues se usaba con fines médicos la nieve, o sea, por el otro lado, pues también va a existir como un boom para que se vayan perfeccionando o exista como esta parte social de que se crearon las neverías y, por ejemplo, las cafeterías, ¿no? También fue así eh, algo muy característico en el siglo XVIII. Entonces, por ejemplo, también he encontrado, ya hablando o haciendo hincapié, por ejemplo, en esta parte de la gastronomía, pues que van a surgir, eh, por ejemplo, que es mi tesis sobre el estanco, pero en Veracruz, que hasta va a existir el que se quiera construir una nevería en el puerto de Veracruz. Y eso se me hace así como súper loco porque también pues ya, o sea que ya se cree así algo exactamente para vender helados, o sea, que no sea solamente en el estanco, o sea, que ya exista un espacio exactamente con mesitas, bueno, encontré el plano y ahí se menciona así el lugar exacto para poner los caballos y hasta incluso es de 2 pisos esta nevería, ¿no? Entonces, y entonces, o sea, se me hace así súper volada como esta idea que ya quieran, pues, o sea, que ya no solamente sean como estos cafés, sino también pues pues las neverías, ¿no? O sea, que ya se vayan haciendo como estos centros sociales de esparcimiento, ¿no? Y que pues que también a la par, pues he encontrado que en esta parte gastronómica,
pues que va a haber como muchos recetarios. Y ya en estos recetarios, pues ya se va a dar o se demuestra, o sea, que ya hay como cierta inquietud por por hacer nuevos sabores, ¿no? O sea, en un principio, cuando ya se elaboraban los helados, pues siempre va a ser como de azúcar, con huevo, y, o sea, y frutas como de la temporada, ¿no? Y de la región. Entonces, ya en estos recetarios, pues lo que van demostrando, pues es que se va, este, pues experimentando con más sabores, con nuevas frutas y pues que ya va a haber como frutas de otras regiones que no corresponden como a, por ejemplo, a las de Veracruz, así. Y y por ejemplo, otro documento así que me encontré que se me hizo así, pues como pues muy interesante, es que va a haber un señor que le va a pedir a la corona que le conceda sacar a la venta el nuevo sabor de helado de tamarindo. Entonces, o sea, para mí como que esta parte se me hace así como que daría a más, ¿no? O sea, solamente hablar de esta, no sé si llamarle evolución o pues, pues sí, como este perfeccionamiento de los helados, ¿no? O sea, y de estos centros sociales ya como de esparcimiento. Entonces, pues es como les comentaba en un principio que, pues para mí este tema, al principio cuando empecé a investigar, pues yo dije, no, esto solamente quiero saber sobre la recolección, cómo esta parte, cómo la bajaban, pero pues ya vi que finalmente es un tema muy amplio que pues sí debo de confesar que me ha costado como delimitarlo, porque pues por un lado, o sea, se me hace así súper interesante ya una vez que llegaba la nieve al estanco, pues esta parte médica, ¿no? Esta parte en la que ya se está, aunque se usa la nieve con fines medicinales y y pues sí, para refrigerar, y por el otro lado, pues esta parte gastronómica, por así decirlo, del, pues de darse como esta perfección o pues sí, como pues de experimentar con nuevos sabores. Entonces, pues, y también, por ejemplo, está la otra parte económica, ¿no? O sea, como la Real Hacienda, pues va siempre como a presionar a los asentistas para que no desistan de seguirse dedicando al estanco de la nieve y pues ella siempre con la intención de ganar, ¿no? O sea, la Real Hacienda nunca va a, pues ahora sí, como dicen, nunca va a perder y entonces, pues la asentista es el que pues va a sufrir, pero pues por el otro lado pues están los indios, ¿no? O sea, situaciones bien difíciles que vivieron ellos y que pues a la vez se me hacen así muy tristes, como esta forma pues que tuvieron, ¿no? Que perder la vida. Entonces, pues para mí todo esto, o sea, lo que me hace pensar es que cuándo se acabó, ¿no? O sea, cuándo hubo un parteaguas de como de este sistema de bajar la nieve, de recolectarla, de venderla, pues finalmente va a ser hasta el siglo XIX. Es decir, pues ya una vez que pues sí, se van a seguir perfeccionando más aparatos, pues ya va a ser hasta que se cree la, eh, los refrigeradores, o sea, así, tal cual, ¿no? O sea, las primeras máquinas que ya van a sustituir a la nieve. Entonces, pues ya iba a ser como, pues este parteaguas, ¿no? O sea, que ya, aunque no fue de la noche a la mañana, pero pues sí, finalmente marca un cambio, ¿no? El que ya no se siga haciendo como se empezó desde el siglo XVII. Entonces,
Pues prácticamente, pues esta es como mi tema de tesis y pues me gustaría como que me hicieran como unas preguntas, porque así pues yo puedo como ya poder aterrizarla más, ¿no? Entonces, pues de mi parte, esto sería todo con mi presentación. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.